Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Ezequiel capítulo 29, verso 18 al 20 dice así: Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos, y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército, por su trabajo con que sirvió contra ella. Le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos agradecerte en esta mañana porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras y ahora la exposición de la misma. Mi ruego, Señor, en oraciones el que nos sean alumbrados los ojos del entendimiento y que tu palabra venga a nosotros en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, para cumplir todo propósito de tu buena voluntad, estando agradecidos, Señor, el que así lo hace, Señor, por medio de Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos amados, este texto de las Sagradas Escrituras ciertamente confirman lo que la misma Escritura dice, que Dios no es deudor de nadie. Amén, porque si alguien dentro de lo que es la historia bíblica, no podríamos pensar en que pudiera servirle a Dios, es el rey Nabucodonosor, porque el rey Nabucodonosor era rey en Babilonia, y Babilonia era un imperio que es considerado como la cuna de todo lo que tiene que ver con el paganismo, de todo lo que tiene que ver con la adoración a los falsos dioses. Así que si habría alguien que no podríamos pensar en que prestara un servicio a Dios, sería el rey Nabucodonosor. Sin embargo, la Escritura es clara y dice: porque a cuanto a mí me ha servido, yo le pagaré a él y le pagaré a su ejército, tomando botín de entre los egipcios. Y esto significa que Dios nunca le va a quedar debiendo nada a nadie de quien tome un servicio. Si Dios toma un servicio de un hombre, de una mujer, sin importar su condición, sin importar de dónde sea, si Dios lo toma para un servicio, Dios no le va a quedar debiendo nunca nada a nadie. Él no es deudor de nadie. Amén. Así, hermanos amados, que en esta mañana yo no quiero referirme a que Dios habrá de recompensar a los que le sirven, porque ya bastante de ello hemos hablado el domingo pasado. Pero esto vendría a ser como un reforzar de lo que hemos estado compartiendo el domingo pasado. Sin embargo, quiero hablar en esta mañana y referirme a la transformación de un hombre cuando Dios lo llama y lo toma con un propósito. Amén. Y como decía, Nabucodonosor no está dentro de lo que es, en cuanto a la historia bíblica, en que podamos pensar que era un servidor de Dios. Sin embargo, leyendo la historia que nos narra las mismas Sagradas Escrituras, podemos ver que Nabucodonosor entró en todo un proceso
de transformación y de cambio. Y ese proceso fue todo un trato de Dios para con su vida. Y aunque tuvo aciertos y desaciertos, Dios lo fue llevando en todo ese proceso hasta que él tuvo una transformación y una entrega por completo al Señor. Amén. Y para eso quiero que abramos nuestra Biblia en el libro del profeta Daniel, que nos va a ir narrando las cosas que acontecieron con este varón, con Nabucodonosor. Y dice la Sagrada Escritura en el libro del profeta Daniel, allí en el capítulo 2, que una noche Nabucodonosor se despertó espantado por un sueño que había tenido en visión de noche y que cuando se levantó no lo pudo recordar. Así que llamó a todos los adivinos, a todos los agoreros, a todos los hombres sabios de su reino y les pidió que le dieran el sueño y la interpretación. Y estos dijeron: si tú nos cuentas el sueño, nosotros te daremos la interpretación. Y él dijo: no, porque yo no tendré entonces tampoco la seguridad de que ustedes no están dilatando el asunto porque no tienen conocimiento en cuanto a los misterios, en cuanto a los sueños, en cuanto a las cosas que han de pasar. Así que tendrán que decirme el sueño y tendrán que decirme la interpretación. Y si no me lo dicen, los mandaré a matar a ustedes, los mandaré a matar a su familia y haré de sus casas un muladar, destruiré todos sus bienes, todo lo que poseen. Y dijeron: pero ningún príncipe, ningún rey nunca antes había dicho algo semejante, ni había pedido algo semejante. Así que este fue el edicto del rey, era irrevocable, y entonces había un día señalado para matar a todos los hombres sabios, a todos los hombres que conocían los misterios, que practicaban la magia y el ocultismo. Y Daniel, enterado de este decreto, le dijo al principal de la guardia: ¿qué es este asunto? Y este le dijo lo que había sucedido. Entonces le dijo: mándale a decir al rey que no se apresure, que me dé un tiempo y yo voy a consultar a Dios y voy a ver que Dios habla en cuanto a este asunto. Así que Daniel, que estaba como prisionero, era esclavo, era uno de los de entre los 4 que menciona este libro, amén, que había tomado el nombre de Belsasar, el nombre babilónico que le habían dado era Belsasar. Se reúne con sus amigos y les dice, con sus compañeros, que estuvieran ayunando por este asunto y orando a Dios. Y Daniel se acuesta y tiene la visión de lo que Nabucodonosor había tenido. Tiene la visión y tiene también la interpretación. Y en el capítulo 2 del libro del profeta Daniel, allí en el versículo 28, comienza el proceso de la transformación de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque él estaba desconcertado porque había tenido una visión y no tenía la interpretación ni recordaba la visión que había tenido. Y estaba desconcertado porque ninguno de sus magos, ni sus hombres sabios, ni sus hechiceros tuvieron respuesta para él. Pero Daniel le dice lo siguiente: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, y he aquí tu sueño y la visión que has tenido en tu cama. Así que lo que hace Daniel es que dar testimonio que había un Dios en los cielos que revela los misterios y que le había dado a conocer a Nabucodonosor en visión lo que iba a acontecer en los postreros días. O sea que él se había ido a acostar con la inquietud de qué sería de su reino y qué acontecería en los postreros días. Entonces Daniel le dice: esto es lo que habrá de acontecer. Y en ello, Dios comienza a tener un trato con Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque se revela a través de Daniel,
diciéndole a Daniel que Dios, el que revela los misterios, el Dios del cielo, a él le había dado visión en sueño. Así que le empieza a decir, mira, Dios te ha mostrado lo que tanto te ha inquietado, el Dios verdadero, el Dios del cielo. Así que le da el mensaje Daniel, pero con una actitud de humildad. ¿Por qué? Porque Daniel dice no ser superior al rey, ni destacarse entre los demás agoreros. Y esto nos muestra también la actitud de los mensajeros y de los siervos del Señor, que siempre deben guardar compostura y siempre deben guardar una actitud de humildad. En el versículo 30 del capítulo 2 dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los videntes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Así que, ¿qué es lo que hace Daniel? Le dice, mira, yo no me destaco más que los demás videntes, pero Dios me ha dado la interpretación, ¿para qué? Para que te sea dado conocer a ti lo que te estaba inquietando y lo que Él te había mostrado en sueño, reafirmándole que el asunto era entre Él y Dios. El asunto era entre Nabucodonosor y Dios. Pero este Nabucodonosor no entendía que Dios estaba revelándose a su vida y no entendía que él estaba dentro de los propósitos de Dios. Daniel le dice en forma clara en el verso 37, tú, oh rey de reyes, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Entonces, ¿qué es lo que le dice Daniel en forma clara? Tú, oh rey, eres rey de reyes, pero lo eres, ¿por qué? Porque el Dios del cielo, Él es el que te ha dado poder, fuerza y majestad. Mostrándole en qué. En que no era Él quien era, por suerte de casualidad, ni porque se destacara entre los demás, sino porque Dios tenía un propósito con él en cuanto a levantarlo y hacerlo un gran hombre entre los hombres de la tierra. Así que Dios estaba comenzando a revelarse en forma personal a este rey que nos narra la historia bíblica, que fue rey sobre uno de los imperios que puede decirse más esplendorosos, pero a la vez también de los imperios más corruptos en cuanto a la adoración y la idolatría y la veneración a los falsos dioses. Sin embargo, en un hombre había un propósito claro de parte del Señor y Dios comenzó a tratar con él y a revelarse. Y este hombre era Nabucodonosor. Y le comenzó diciendo entonces, este asunto es entre tú y Dios, yo te estoy dando la interpretación no porque me destaque entre mis pares, entre los demás videntes o los demás hombres sabios, sino porque a Dios le ha placido revelarte lo que va a suceder en los tiempos postreros y es por ello que me ha dado la interpretación. Pero luego le dice, oh rey, rey de reyes, tú eres quien eres porque el Dios del cielo lo ha determinado así. Darte grandeza, darte honor y darte majestad. Cuando éste recibe la interpretación de este sueño, el cual tenía que ver con una visión de una estatua que estaba formada con diferentes elementos, su cabeza era de oro, su torso era de plata y bronce,
y después había hierro, sus muslos y sus pies era una mezcla entre hierro y barro que no logran fundirse, y Daniel le dice que eso iba a ser por medio de relaciones humanas, y ahí va mostrando todos los imperios que gobernaron y hasta que vino el reino del Señor Jesucristo. Amén. Porque le muestra también una piedra roca, una roca grande, la cual no fue cortada por la mano del hombre, la cual despedazó a esta imagen, destruyéndola y dejándola como el tamo, como del campo que uno se lo lleva el viento. Amén. Así a todos los demás imperios, quedando establecida esa roca como un reino permanente y un reino eterno. Cuando Daniel le da toda la interpretación del sueño, lo exalta a Daniel, postrándose delante de Daniel. En vez de entender en que él era quien era porque Dios del cielo lo había levantado, en vez de entender que Dios quería comenzar a revelársele a él y que el propósito era con él, tiene una actitud equivocada, prestándole adoración a Daniel, como nos lo narra las Escrituras en el verso 46 del capítulo 2. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Dios comenzaba a tener un trato con él, comenzaba a procesarlo, comenzaba a revelársele, pero no era entendido todavía en cuanto al asunto y tuvo una actitud incorrecta de postrarse delante de Daniel. Así que él continuó, y en su soberbia, sabiendo Dios que de antemano le había mostrado que en visión, que todos los reinos iban a ser despedazados, desmenuzados por el reino de Dios que iba a permanecer para siempre, ¿qué es lo que hace este hombre? Elige una imagen, la levanta, una estatua alta, y determina que en la hora en que suenen todos los instrumentos de música, todos los ciudadanos de su imperio, de su reino, se postraran y le veneraran a la imagen, prestándole adoración a la imagen. Fíjese, cuando uno, y esto a mí es lo que me impactó, porque Dios le había mostrado en visión a los reinos de la tierra, representados por una imagen de una estatua levantada que era desmenuzada. Y uno diría, nunca se le va a ocurrir levantar una estatua, porque si ya Dios le había mostrado anticipadamente, en su razonamiento humano diría, bueno, busquemos aunque sea una roca como representación del reino de Dios. Pero ¿qué es lo que hizo? Levantó la estatua. A pesar de que Dios le había mostrado que en visión los reinos de la tierra, representados por una estatua, iban a ser despedazados por la roca que no era cortada por la mano del hombre. Esto es lo que nos muestra que el hombre sin entendimiento de Dios, el hombre sin conocimiento de Dios, el hombre que no entiende el plan de Dios para con su vida, en su necedad se va a ir desviando y desviando sin importar cuánto Dios le haya hablado o cuánto Dios le haya advertido y de la forma y la manera en que lo haya hecho. ¿Por qué? Porque el hombre necesita un cambio en la naturaleza. Amén. El hombre necesita ser transformado. Amén. Así que en su soberbia levanta una estatua, determina un horario en que donde sonaran los instrumentos de música, todos se postraran y le adoraran. Y por ahí unos gobernantes de su imperio, celosos de Sadrach, Mesach y Abednego, quienes eran amigos de Daniel, sabiendo que no se postraban en la hora que sonaban los instrumentos, fueron a oídos del rey Nabucodonosor y le dijeron, hay 3 hombres principales que gobiernan sobre tu reino, que cuando suenan los instrumentos de música ellos no se postran para adorar la imagen. Así que los convoca
a Sadrach, Mesach y Abednego y les dice, ¿por qué razón ustedes no hacen esto? Y él les dice, yo voy a darles una oportunidad más en la hora en que suenen los instrumentos, ustedes despóstrense, si no el decreto es que serán echados al horno de fuego ardiendo. Así que Sadrach y Mesach Abednego dijeron, sepa, oh rey, que el Dios de quien somos y a quien servimos tiene poder para librarnos del horno de fuego. Pero si aún así nos sucediera que nos librara, nosotros no estamos decididos a postrarnos y adorar a la imagen. Enfurecido, él en vez de inquirir y preguntar, pero estos hombres de quién son y a quién sirven, amén, porque él sabía que había un Dios del cielo que revelaba los misterios a los hombres y que cuando él había estado inquieto queriendo saber sobre el futuro y lo que iba a hacer con los demás reinos, Dios le había mostrado en visión de que había una imagen, una estatua, la cual iba a ser despedazada por un reino eterno, que era el reino de Dios. En vez de inquirir y preguntar, enfurecido en su soberbia, manda a calentar 7 veces más el horno. A tal punto que cuando los hombres fuertes que cargaban a Sadrach y Mesach y Abednego, ceñidos de sus manos, atados sus manos y sus pies, cuando iban a arrojarlo, al abrir la puerta, el calor terminó matando a los mismos hombres fuertes que cargaban a estos varones. Espantado, Nabucodonosor dijo, no hemos tirado y arrojado a 3 hombres, ¿cómo es que veo a 4? Y uno semejante al Dios a los dioses. Uno semejante a los dioses, caminando con libertad en medio del horno de fuego, y ninguno sufre ningún daño. Espantado, maravillado, se acercó hasta la puerta del horno y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, que salieran afuera. Es así que en el capítulo 3, verso 22 al verso 27, que nos narra todo este escenario, dice, y como la orden del rey era apremiante y la había calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, y aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Fíjense, todavía no se relacionaba, Dios se le estaba manifestando, Dios se le estaba dando a conocer, se estaba mostrando por medio de visión, por medio de interpretación, se estaba mostrando por medio de maravillas, por medio de milagros, por medio de hechos sobrenaturales, pero él seguía teniendo la actitud correcta, incorrecta. Amén. Es así que dijo, bendito sea el Dios de ellos. Y aunque hizo cosas que fueron beneficiosas de alguna manera, porque dio orden de que se prestara adoración y se reverenciara al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego en toda su región. Tal es así que dice la Escritura,
Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y lo libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto que no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Todavía seguía teniendo la actitud incorrecta, pero el plan de Dios era claro y estaba determinado Dios a que Nabucodonosor le conociera, el poder revelársele a Nabucodonosor. Así que en el capítulo 4 del libro del profeta Daniel comienza de una manera distinta, pues él ahí comienza a narrar cuál fue su experiencia cuando perdió la razón, cuando estando en el patio de su palacio y que dijo: no ha sido esto obra de mis manos, viendo todo el esplendor de su reino, y en ese momento le fue quitada la razón y fue arrojado entre las bestias del campo, y pasaron 7 años en donde le crecieron sus pelos a forma de pluma, sus uñas a forma de garra, y en nada se diferenciaba una bestia del campo, y vivía bajo el rocío y se alimentaba como los bueyes del pasto. Pero en el versículo 2 del capítulo 4, fíjese cómo comienza, diciendo la Escritura: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ahí comienza a hablar de una relación entre él y Dios. Y ahí empieza a hablar de lo que le aconteció, en que un día tuvo un sueño y se levantó espantado y llamó a Daniel para que le diera la interpretación del mismo. Y Daniel le dijo: sea este sueño para tus enemigos y sea este sueño para los que desean tu mal. Porque el árbol grande que tú ves y que es cobija y donde vienen a anidar los pájaros y se cobijan bajo él todas las bestias del campo, que tú lo ves cortado y que es atado su raíz, su tronco, con cadenas de hierro y de bronce por 7 años, oh rey, ese eres tú. Y yo aquí me quiero detener un minuto, porque la Biblia nos habla que Nabucodonosor tuvo 2 visiones. Una que tenía que ver con una imagen hecha por la mano del hombre que representaba los reinos de la tierra y que fue despedazado por una roca que no fue cortada por la mano de hombre, sino que era y representación del reino eterno. Pero la segunda no habla de algo que el hombre hizo, sino habla de algo que es creación de Dios. Porque la segunda visión le fue mostrado un árbol y se le dijo que ese árbol grande que había llegado a crecer, en donde venían a anidar las aves y que era resguardo para las bestias del campo, lo representaba a él. ¿Por qué? Porque la grandeza de un hombre no está simplemente en lo que el hombre quiera hacer o se proponga en ser, sino en lo que Dios quiere hacer con ese hombre. Amén. Así como un árbol no es obra del hombre, sino que es obra de Dios, así también la grandeza. Una estatua la puede hacer un hombre, un artífice, un artesano puede elegir una estatua y levantarla y sin importar cuán grande sea. Es más, cuántas construcciones vemos en el mundo que consideradas que son parte de las maravillas del mundo y que sabemos que son obra de los hombres. Pero un árbol no lo puede hacer el hombre, el árbol es creación de Dios. Así que la primera visión tenía relación con lo que él podía hacer, pero la segunda visión tenía relación con lo que Dios
quería hacer en él. Amén. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo puedo hacer y otra cosa es lo que Dios quiere hacer en mí y a través de mí. Y con Nabucodonosor, quien, como leíamos al comienzo, nadie podría pensar que podría ser siervo de Dios o prestar un servicio a Dios, pero la Escritura no se puede contradecir, y allí el profeta Ezequiel dijo, amén, que le había prestado un servicio a Dios y que Dios no le había dado la paga de ese servicio cuando destruyó a la ciudad de Tiro, allí en el profeta Ezequiel en el capítulo 29, versos 18 y 20. Pero estaba en el propósito que la ciudad de Tiro fuera destruida. ¿Por qué? Porque la ciudad de Tiro se alegró con la cautividad de Judá. Porque para poder comercializar con Egipto, tenía que pasar por Judá y tenía que pagar impuestos. Así que cuando fue quitado Judá de en medio del escenario de ese mundo, se alegraron los de Tiro. Y cuando Dios vio que se habían alegrado con la fatalidad que sufrió Judá, los sentenció. Y qué tremendo es cuando nosotros, ¿por qué destacamos estas cosas? Porque estas cosas también nos tienen que llevar a la meditación. Cuando cae un hermano, cuando algo le acontece a un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿cuál es la actitud nuestra? ¿Es una actitud de compasión? ¿Es una actitud de misericordia? ¿Es una actitud de dolor? O hasta a veces nos jactamos diciendo, le sucede lo que le sucedió porque se lo merecía o por la forma en la que se conducía. En vez de compadecernos y entristecernos muchas veces, hasta decimos que es justo lo que están viviendo. Y todas las cosas están delante de Dios. Así que cuando Tiro se alegró de la cautividad de Judá, aunque Judá no fue cautivo porque sí, porque había promesas sobre Judá, en que si ellos vivían de forma que le agradaban a Dios y lo servían a Dios haciendo lo que era correcto, nunca serían llevados cautivos, sino por el contrario, serían prosperados a la tierra a la cual Dios los había introducido. Amén. Pero como ellos se apartaron de Dios, entonces sufrieron las consecuencias de su rebelión. Pero aunque estaban sufriendo las consecuencias de su rebelión, no habilitó a los ciudadanos de Tiro a que se alegraran por su desgracia, sino que cuando estos se alegraron por su desgracia, eso les contó por sentencia. Y ellos estaban muy seguros. Estaba estudiando un poco sobre estas regiones, la región de Tiro, y dice que eran dos ciudades, una que estaba sentada en una isla y que estaba resguardada por el mar. Pero Dios las sentenció de tal forma que dijo que serían destruidas y que para lo único que servirían sería para extender las redes los pescadores. Y usted sabe que hasta el día de hoy, aunque es una tierra que tiene hasta próspera porque tiene un manantial de agua que fluye, de agua buena que fluye, hasta el día de hoy sirve, ¿sabe para qué? Para que los pescadores extiendan sus redes. Si bien Nabucodonosor no terminó de destruir enteramente a la ciudad de Tiro, pero en el año 375 a.C. Alejandro Magno logró conquistarla, destruyéndola, tomando la primera ciudad que se asentaba en la región del Medio Oriente, y con la misma ciudad arrojando los despojos de las construcciones y las edificaciones, hizo un puente hasta la isla, y logró conquistarla y destruirla por entero. Así que, ¿qué quiere decir esto? Lo primero, no alegrarnos ni jactarnos por la desdicha de otro, porque todo está delante de Dios. Lo segundo, que todo lo que Dios dice se cumpla. Amén. Aunque no tenga lógica, porque hoy podría ser una tierra fructífera, una tierra próspera, útil tal vez para el turismo, y ciertamente que lo es, pero hasta el día de hoy siguen extendiéndose las redes
para los pescadores, y nunca más volvieron a ser edificadas esas ciudades. ¿Por qué? Porque Dios había dado un dictamen sobre ellos y nunca más se volvieron a levantar. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Nabucodonosor comienza a narrarnos de su experiencia, cómo comenzó con su humillación. Allí en el versículo 17 del capítulo 4 dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcas. ¿Para qué era? Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. A quien quiere Él lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Por eso los propósitos de Dios no pueden ser cambiados. Cuando Dios tiene determinado hacer algo, Él lo va a llevar a cabo. Y esto es lo que nos tiene que dar seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros fuimos escogidos con un propósito, y es ser conformado a la imagen de su Hijo. Así que, hermano, si Dios es por nosotros, no hay quien sea en contra nuestra. Y dice el versículo 26 del capítulo 4: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo lo gobierna. O sea, después que tuvieron reconocimiento de que el cielo lo gobierna, el reino estaría firme y Él lo volvería a tomar al reino con todo su esplendor, con todo su honor, sería restituido nuevamente al reino, pero tendría que tener Él un reconocimiento, una actitud de arrepentimiento. Y Daniel, como buen consejero, aunque sabía que la palabra de Dios se iba a cumplir, pero le dio consejos de cómo poder alargar el tiempo, diciéndole qué debía de hacer. Por tanto, oh rey, dice el versículo 27, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordia, para que los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y ciertamente durante 12 meses, un año, no se cumplió la palabra de Dios, porque Daniel había dado un consejo y esto le había llevado a que el tiempo se prolongara. Pero él todavía no había reconocido. Es más, él mismo fue el causante de su propia ruina, cuando engrandecido por su poderío, engrandecido por su éxito, colmó la medida de su pecado. Y dice en el versículo 30 del capítulo 4, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y el verso 31 dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta
Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Y este es el testimonio, entonces dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Fue restaurado, dice que él no tuvo que ir a pedir el que le fuera devuelto el reino. Sus gobernadores le fueron a buscar. Aunque por años le habían visto entre las bestias del campo, en su demencia y en su degradación, dice que cuando se cumplió el tiempo, ellos fueron a buscarlo para restaurarlo en el reino. Y su grandeza dice que fue aún más que la de su primer gobierno. Y el verso 37 concluye su testimonio diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué tremendo pensar en todo el proceso que vivió, en todos los tratos de Dios que recibió, hasta que se cumplió el propósito, que era que él hiciera un reconocimiento de Dios en su vida y que pudiera tenerle por su Dios y por su Señor. Creo que de alguna manera muchos de nosotros, antes de llegar a encontrarnos con Cristo, hemos pasado, no tal vez la misma situación de Nabucodonosor, pero sí fuimos degradados, tal vez por la vida en que llevábamos antes de conocer a Cristo. Sí fuimos ignorantes y tuvimos actitudes incorrectas, aunque Dios tenía un propósito con nosotros desde antes que nos formáramos en el vientre de nuestra madre, y ya éramos conocidos por el Señor, pero tuvimos actitudes incorrectas, adorando a otros dioses, o rebelándonos voluntariamente contra Dios. Pero en el proceso Dios nos ha ido llevando hasta que hicimos un reconocimiento de Él y pudimos reconocerle como nuestro Dios y como nuestro Señor. Y esto es lo que a mí me llena de gozo, me llena de alegría, y es ver que cuando Dios tiene un propósito con alguien, sin importar las cosas que acontezcan, en medio de todo ese proceso, en medio de todo ese transitar, Él va a hacer que se cumpla. Así que no es de extrañarnos que aun cuando muchos hoy están degradando sus vidas y están, como quien dice, desviados de los caminos del Señor, o hasta tal vez dijéramos que los propósitos de Dios en ellos se vieron truncados, no es de extrañarnos que tal vez también estén en el proceso hasta que reconozcan que Dios es Dios y que Él gobierna sobre los hombres de la tierra. Y ese día seguramente llegará, como a tantos les ha llegado y nos ha llegado, que hicimos ese reconocimiento y nuestras vidas fueron mudadas y fueron transformadas. Así que en esta mañana le invito a que podamos tener esa esperanza, aunque veamos degradado a ese familiar, a ese ser querido, aunque le veamos tal vez como que truncó los planes de Dios para su vida, o que se vieron frustrados en su vida los planes de Dios, le invito a tener esperanza, le invito a tener confianza en que si Dios se determinó a hacer algo, no va a haber ni quién ni qué puede impedir que lo que Él tiene Le determinado se cumpla. a que consiga una Biblia. Oremos al Señor. Querido, Porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación,
la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,